Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Nada, es el lugar donde me hallo, el lugar que habito, es el lugar donde me encuentro, es el lugar donde se asocia toda mi vida, más allá de que yo nací en Capital y viví hasta los 8 años en Capital, en realidad toda mi vida es acá, en el conurbano. Y me parece además que tiene una cosa, también suena a esa cuestión de esa potencia media plebeya, media que rompe moldes, no sé, hay alguna cosa ahí rápidamente lo asocio al lugar donde elegí vivir. Suena conurbano. Suena conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena Conurbano, Warning Radio, Martín Sabatella, presidente del partido Nuevo Encuentro a nivel nacional. ¿Cuándo te viniste para el conurbano? Bueno, en realidad vine colgado de mi viejo y mi vieja porque tenía 8 años, en el 78. Mis viejos vivían en Capital, militaban en Capital, en ese contexto una situación muy difícil y compañeros y compañeras de ellos y de ella, algunos desaparecidos, otros exiliados y bueno, y fue una buena suerte de medio de salir de ese lugar y nos vinimos a Castelar a vivir con la familia, con mi familia y bueno, eso, a los 8 años, 78. Y a partir de ahí, vos tenés recuerdos de esos años de decir, bueno, porque 8 años eras muy pequeño, pero claramente algo estaba sucediendo. Digo, tengo algunas imágenes de, no sé exactamente el año, pero tengo imágenes de quizás eran unos años antes del golpe, pero era más chiquito todavía, una unidad básica, me acuerdo haciendo, pero muy, muy vago, ¿no? Una imagen así no sé si es lo que recuerdo o lo que me acuerdo del relato de mi hermana más grande, de mi vieja, de mi viejo, pero de encuentros ahí pero sobre todo de actividades para pibes y pibas, como tengo una imagen así de actividades recreativas para pibes en una suerte básica pero después sí tengo imágenes de los amigos y amigas de mi viejo, compañeros y compañeras entrando y saliendo. Tengo imágenes, pero que son, no sé si las recuerdo, son las fotos que vi de Seiza. En realidad, ahí era más chico todavía, así que no sé si son recuerdos o construcciones de charlas con mi viejo, mi vieja, mi hermana más grande, las fotos, la vida, pero sí tengo presente. Y tengo presente la mudanza también acá, pero tengo más la imagen de yo estar atrás en una camioneta donde llevaban las cosas y yo ir con las cosas atrás en la camioneta y ese tipo de imágenes así, o cuando llegamos acá a Castelar, el barrio, ese tipo de cosas muy así difusas. ¿Y vos en ese contexto, o sea, hacían vida normal, digo, entre comillas, vida normal, digo, una infancia... Sí, yo tengo en el contexto, ¿no? Yo tengo un recuerdo, sí, tengo el recuerdo de una infancia, sí, a ver, atravesada por esa situación. Mis viejos aflojaron con la militancia cuando vinieron para acá, después retomaron, pero era como un momento había habido mucha tensión y cuando llegamos a Castelar medio como aflojaron. Pero bueno, pero la política presente en mi casa siempre, las discusiones, las preocupaciones, las cosas que no había que decir en la escuela, las cosas que no había que contar en el barrio. Te decían tipo, esto no lo digas. Las cosas no, qué sé yo, esas cosas sí estaban presentes. ¿Qué no, digo, qué sé yo, esa es la preocupación permanente de lo que podía pasar. Entonces, quizás mi hermana más grande, que tiene 5 años más que yo, pero es un montón para esa edad, también estaba más con eso. Bueno, justo nosotros nos mudamos cuando llegamos a Castelar, que es donde vive mi vieja hoy, en la casa de siempre, ahí a unas cuadras de la mansión Seré, que ya había sido pocos días antes el tema de la implosión de la casa, el tema de que se habían abandonado el lugar como centro de tortura, o sea, digo, pero estaba esa cosa en el barrio, entonces las preocupaciones, pero nada, yo era muy chico igual, tenía 8 años. O sea que la militancia está presente a lo largo de toda tu vida, ¿no? Vos, digo, ¿en qué momento
empezás a militar? Digo, si hay como algún hecho que digas, bueno, empezás a militar. Yo lo que tomo como un punto de inicio de la vida militar, no del debate político. La política estuvo presente en mi casa, como vos decís, siempre. Tengo recuerdos de siempre, ¿no? De siempre la política presente, los debates, las discusiones, todo. Pero digamos, en términos de militancia, yo la asocio más a la apertura democrática, al inicio del secundario, en el momento de apertura democrática, de recuperación democrática, donde se inició la discusión sobre los centros de estudiantes. Arrancamos con el centro de estudiantes y todavía estaba prohibido, no estaba legalizado, entonces el reclamo para que se legalice. Yo, si tengo que asociar un momento de entrada a este mundo, es el inicio de la escuela secundaria con la apertura democrática y la búsqueda por la organización estudiantil, la legalización del centro, los reclamos sobre todo eso, y después sí, la militancia estudiantil, que también yo era chico, tenía 12, 13 años, ahí arrancamos. ¿En qué escuela? En Dorrego de Morón. En el Dorrego, y eso fue quizás como el inicio de la vida más activa, más militante. ¿Ir al Dorrego, a ese colegio, fue una decisión de tus padres o vos lo pediste? No, fue una decisión de mis viejos, de mi vieja y de mi viejo, y ya estaba mi hermana ahí, así había arrancado mi hermana, pues yo cuando llegué acá terminé la primaria en la 17 de Castelar, y ya estaba mi hermana en el Dorrego, y la idea era, bueno, aparte era la escuela nacional de la zona, que además con mucho reconocimiento, que todo el mundo quería ir, y aparte tenía, bueno, nada, fue un lugar para mí también que marcó mi vida, porque ahí es esto que decías, el inicio de la militancia, y los vínculos, las relaciones, cosas que llegan hasta hoy, indiscutiblemente. ¿Y qué recordás de esos años, no? Porque claramente formaste parte de una generación, ¿no? Donde se institucionalizan o se recuperan los centros de estudiantes, pero además hay una lucha en la zona oeste del conurbano por el boleto estudiantil. ¿Qué recordás de esos años? Digo, no, muchísimo, porque eso fue, como decíamos, el inicio de la militancia que después tuve toda la vida. O sea, es lo que definí en ese momento, quizás, pero como más fuerte. No, eso, el centro de estudiantes, el primer momento no estaban permitidos, entonces había que sacó una resolución Alfonsín, la fiesta de cuando sacó la resolución Alfonsín de la legalización, los debates con las autoridades previo a eso, de tensión con el rector y con las autoridades de la escuela, nosotros reclamando el centro de estudiantes. Después, bueno, distintas cosas, qué sé yo, en el 85 me acuerdo que había un terremoto en Mendoza, entonces nos fuimos con la Comisión de Acción Social del Centro de Estudiantes, que juntamos cosas y las llevamos a Mendoza, y viajando en los camiones de una cooperativa que creo que se llamaba La Chimba de Aedo, que nos llevó en unos camiones. Ellos transportaban, calculo que iban para Mendoza, traían el vino, entonces iban para allá vacío, entonces nos llevaban a nosotros de paso con todas las cosas de la escuela, y fuimos con una compañera, me acuerdo, hasta allá a entregar las cosas, qué sé yo, digo, tenés después lo que era la vida del colegio permanentemente, del centro de estudiantes, las comisiones, las actividades, había mucha actividad. Después cuando se plantearon las elecciones por listas, entonces era como era eso, la campaña electoral, las elecciones, la votación. Después armamos la Federación de Estudiantes Secundarios de Morón, con todos los colegios, las escuelas, y entonces armamos la federación y esa red de estudiantes secundarios, que era muy potente. Morón era muy fuerte en ese momento, y bueno, peleando por el boleto estudiantil, que era una manera también de hacer una suerte de homenaje a esa lucha de los pibes y pibas de la Noche de los Lápices, pero traerla al presente en una suerte de continuidad de esa lucha. Entonces era la lucha por el nunca más, la reivindicación de esos pibes y pibas, y traerlo al presente para seguir luchando. Me acuerdo yo la primera vez que entré al Consejo Deliberante, después fui concejal, pero la primera vez que entré al Consejo Deliberante fue justamente la que está tanta en discusión, las tomas, fue para tomarlo por el boleto estudiantil. ¿Y cómo fue eso? Pero éramos todos los pibes y pibas reclamando. ¿Tomaron el Consejo Deliberante? ¿Cuánto, más o menos un número de pibes y pibas? No me acuerdo el número, pero eran de todas aparte de esto, el viejo Morón, por lo tanto era Burlingame, Ituzaingó. Todos. Tenía, sí, aparte, había concejales además que conversábamos. Yo después fui concejal, pero después digo, esa relación también primero con el poder local, con el municipio, con el reclamo al intendente de ese momento, que era Rousselot,
por el tema del boleto estudiantil. Nada, era un momento de efervescencia. ¿Cuánto tiempo duró la toma? No sé, creo que fue creo que subimos una sola noche, estuvieron ahí, pero digo, era un momento de efervescencia, de auge, de participación, de búsqueda, de una cosa muy, muy fuerte, en una democracia aparte que arrancaba, por lo tanto también las preocupaciones por lo que todavía había de vigente de esa dictadura. Entonces, bueno, después más adelante los levantamientos militares, toda una situación, eso ya un poquito después, pero era un proceso, muy, muy, muy fuerte para la actividad y para la militancia, para la sociedad en su conjunto. Pero en el colegio se vivía eso con mucha efervescencia, estábamos todo el día ahí metidos, de la mañana hasta la noche, asambleas. Estaba buenísimo, ¿no? Estaba buenísimo, y además me imagino, no sé, y hasta casi conmovedor, porque es esto que decís, ¿no? Saliendo de la dictadura militar, con lo que había significado todo eso, con los temores que todavía siguen vigentes. Y ustedes eran pibes y pibas, ¿no? Muy, muy jovencitos que estaban ahí como caldeando la cosa. Y no sé, a nivel local, los vecinos, las vecinas, ¿qué decían cuando los veían? Teníamos el vínculo más, estábamos metidos adentro de la escuela y yo en ese momento no tenía mucha relación, digamos, de barrial o vecinos. En mi casa, por ejemplo, yo me levantaba a la mañana, me iba a la escuela, volvía a la noche a la escuela, porque el lugar era la escuela. ¿Y tu vieja te decía algo? Che, cuídate. Mi vieja me podrían decir todo eso, pero tenían claramente que no podían decir más que eso, porque no es como que yo le hubiese dicho algo a Camila después, entonces che, vos no tenés autoridad para decirme nada. Pero siempre acompañando, ¿no? Mi viejo siempre acompañando, mi vieja también, mi vieja acompañaron siempre en temas. Había momentos, aparte, como decía, había tensiones, me acuerdo, hubo momentos de confrontación, de amenazas. Me acuerdo una vez fue Pérez Esquivel al colegio, que no lo dejaron entrar, entonces hicimos la asamblea con Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, en la puerta. Era un momento de transición, tenías una cosa extraordinaria que te convocaba, te interpelaba, que era este momento de apertura, de recuperar todo eso, las libertades, etcétera. Con muchos que no habíamos vivido eso más que verlo en nuestra familia, ¿no? Éramos muy chicos. Con esos resabios que me quedaban, entonces rectores que habían venido de la dictadura. Me acuerdo que había en la escuela, una vez entramos y total ya prescribió, pero nos llevamos un cuadro que había hecho un curso de seguridad nacional, uno de los funcionarios, de las autoridades de la escuela. Entonces después le sacamos fotocopia de eso y repartíamos la fotocopia con el curso que habían hecho en la dictadura sobre el proceso de organización nacional. Entonces, entonces entramos en un operativo, sacamos el cuadro, sacamos fotocopia, lo volvimos a poner, y estábamos ahí, todo eso entre comerse unos patis con queso en el bar de Tomás también en el Dorrego. Está buenísimo eso, y digo, hace unos días tuvo una agenda, ¿no? La toma en los colegios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, no sé, La escuela la tomó un montón de veces, también, claro. Claro, y pienso en las escuelas del conurbano, ¿no? O sea, digo, ¿te gustaría como contagiar eso? Que decís, che, estos pibes. A ver, yo creo en la militancia, creo en la participación, creo en que es buenísimo que todo el mundo participe. Porque es como una mística también, ¿no? De lo que vas contando. Me parece que eso es formativo, me parece que por eso digo, cuando aparece esa mirada tan contra los pibes, las pibas que están participando, que están comprometiéndose, que están preocupándose por el otro, por la otra, que están construyendo un núcleo de ideas, principios, valores. Atacar eso me parece sumamente, además de reaccionario, conservador, me parece una bestialidad, porque es un momento aparte de formación, de que vos te nutrís de un montón de cosas, que estás construyendo un núcleo de valores sobre el cual después vas a desarrollar tu vida. Me parece extraordinario a mí que eso suceda en las escuelas, que participen, que militen, que se comprometan, que se preocupen, que se ocupen. Me parece que es muy formativo, es una escuela también, no solamente en términos de militancia, después podés capaz que seguir militando o no, pero hay una base ahí que te construye en esos vínculos también, y que te constituye, y eso me parece que está bueno, sí, yo lo fomentaría, y lo fomentamos de hecho. Martín, tenés un viaje a Chile, ¿puede ser? En tu juventud, en la época. Teníamos, varios viajes, pero en el 86 fuimos a Chile también con distintas organizaciones políticas y con Federación de Estudiantes Secundarios y con la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile. Lo que pasa es que era
dictadura, el 86, estaba Pinochet. Entonces éramos muy chicos, tenía 16 años, tenía que tener el permiso de mi viejo para viajar, se lo rogué, les rogué que me hagan el permiso, y me lo hicieron. Y sí, fuimos a hacer trabajo voluntario con la comunidad mapuche en el sur de Chile. Me metieron en cana, estuvimos 3 días en un estadio ahí en Temuco. ¿Llegaron a Chile al toque? Llegamos a Santiago, no, porque aparte íbamos separados, todos distribuidos, porque no podías entrar así, entonces teníamos el contacto con la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Entonces pasamos por Mendoza y después nos encontramos en una escuela en Santiago, y bueno, después viajamos todos en tren hasta Temuco a hacer el trabajo voluntario ahí. Y ahí nos metieron, cuando bajamos a la estación, nos metieron todo en cana. Nos agarraron a todos. Todas. Y nada, estuvimos 3 días ahí. Y nos ayudó mucho la embajada argentina en Chile. Continuamos el trabajo ahí, así que después, todo un momento de tensión ahí, pero bueno, tenía que ver con las relaciones con los estudiantes secundarios de Chile, y además en la lucha por, ellos sí, contra la dictadura, y pidiendo obviamente la salida democrática de Chile, que todavía faltaba porque pasó tiempo después, pero sí, esa experiencia sí, estuvimos ahí, la verdad que y además ahí noté también la bronca cuando nos detuvieron, nos interrogaban ahí a cada uno, sobre todo los extranjeros, porque decían, ¿quiénes son? Chiquitos, ¿no? 16 años, pero puteaban a Alfonsín los canas que nos interrogaban, pues acá no está Alfonsín, acá qué sé yo, entonces como mucho odio claro, ustedes vinieron malentonados, claro. No, pero más allá de las discusiones que podamos tener nosotros acá, sobre la posición, es más, con respecto a un partido u otro, o Alfonsín o no, pero lo que te quiero decir, para afuera, en ese momento, acá no está Alfonsín, o sea, como que ustedes están en un proceso distinto y acá no se jode, ¿no? Entonces, ¿Y cómo los trataron en esa estadía de 3 días? No, nada, nosotros estábamos asustados, pero pibes, estuvimos encerrados como éramos 250 pibes detenidos en un gimnasio. Un montón. Sí, entonces no tenían dónde ponernos. Lo pusieron en un gimnasio al lado de la comisaría de Temuco. Nos tuvieron 3 días ahí, después con las embajadas de cada lugar y qué sé yo, nos sacaron. Y la mayoría eran chilenos, también los liberaron, estudiantes secundarios, y después decidimos continuar los trabajos voluntarios. O sea que hicimos como que nos íbamos, y después nos volvimos a encontrar, no me acuerdo ya dónde, y hicimos trabajo voluntario con las comunidades mapuche. Al final lo hicieron, sí. No es que los mandaron de vuelta. No, nos quedamos. ¿Y noticias acá llegaban? Mi viejo se enteró por el diario que decía estudiantes secundarios detenidos en Chile, casi se muere, pero bueno, sí hubo comunicación con eso, con la embajada y nada, y volvimos, acá estamos. Martín Sabatella es un militante y político argentino. Fue concejal, intendente de Morón entre 1999 y 2009, diputado nacional y presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy preside la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Suena con Urbano. Warning Radio. Llegaste a Morón, vamos a saltarnos rápidamente en el tiempo, pero llegaste a Morón, habías ya tenido un encuentro con Rousselot como cuando tomaste el consejo. ¿Cómo fue ese? Fuiste concejal. Uh-huh. ¿Cómo eran esos tiempos? Morón era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, y era un nivel de degradación de la política altísimo, era la expresión del menemismo más rancio en la provincia de Buenos Aires, y estaba todo muy degradado, y con además situaciones de corrupción, de violencia, de un Estado que no funcionaba. Bueno, yo asumí como concejal, y después enseguida al año siguiente armamos varias comisiones investigadoras. Yo fui presidente de una, investigábamos los actos de corrupción del gobierno Rousselot, y esos fueron momentos también muy duros, muy, muy difíciles. Logramos la destitución de Rousselot y asumió Crespo, que era el suplente de él. O sea que los últimos años, los 2 últimos años hizo Crespo como intendente. El Consejo Deliberante, con ese debate y también con con distintos sectores cruzados, que construimos una mayoría para plantear la comisión investigadora, y después por faltas graves, negligencias reiteradas, haber causado un perjuicio al patrimonio municipal, se pidió la destitución.
Y después también eso llevó a denuncias penales, porque algunas cuestiones ya no eran solamente faltas administrativas, sino también que se presuponía la comisión de algún delito. ¿Cómo cuál? No, bueno, este tema de corrupción, o sea, porque vos, el Consejo Deliberante destituye por faltas graves, negligencias reiteradas, haber causado un perjuicio al patrimonio municipal que pueden no ser delito, porque puede decir, bueno, cometió una falta grave, o es negligente, y vos podés destituir a alguien, se destituye por eso. Después, si además se considera que hay delito, eso tiene la justicia. Entonces, estaban las dos cosas. Y ahí había varios temas, el tema de cloacas, que bueno, el tema de la estafa del plan cloacal, que fue, Macri, el Macri hijo, el expresidente, fue el socio de Rousselot en el plan cloacal, que era una estafa brutal. Bueno, esa etapa fue así, muy de una etapa media oscura, pero bueno, que nosotros era como que estábamos iluminando e intentando abrir puertas y ventanas de ese lugar tan oscuro, y creo que lo logramos. La comisión investigadora, la destitución, y después, bueno, el proceso electoral que nos permite llegar al gobierno. Pero sí, ese Consejo Deliberante, aparte también con muchas movilizaciones por otro lado, también con las comisiones vecinales, planteando cloaca sí, robo no. Me acuerdo que todo el mundo venía de los distintos barrios con esa consigna, una estafa con estacionamiento medido, o sea, distintas cosas que había por todos lados, que pudimos ordenar, y después iniciar en el 99 un proceso distinto. ¿Cómo fue precisamente eso, ¿no? Ese proceso? Porque parece que temporalmente hay distancia, pero no, salimos de la dictadura, proceso democrático, Rousselot en Morón. No sé, me imagino un consejo deliberante como medio oscura, ¿no? No, pero sí, es que era absolutamente así. Una cosa así, y cómo poner al Estado nuevamente al servicio de la comunidad. Ese fue el desafío. Cuando nosotros asumimos en el 99, la idea era esto: recuperar el Estado, recuperar la capacidad de hacer del Estado, recuperar también, abrir las puertas, o sea, tener el eje de políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia en la gestión pública, de participación ciudadana. Para nosotros era fundamental, porque era justamente abrir, transparentar, generar mecanismos de participación, institutos de democracia semidirecta, generar mecanismos que permitan construir un antes y después sobre lo que habíamos vivido en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y generamos políticas activas de eso, ¿no? De políticas de transparencia, de participación, de audiencias públicas, de presupuesto participativo, de oficina de rendición de cuentas, una cantidad de mecanismos. Y por otro lado, la preocupación de un Estado que pueda funcionar para cumplir con los nuevos desafíos de los gobiernos locales, que ya no son solamente alumbrado, barrido y limpieza, que por supuesto eso hay que hacerlo y bien, pero que hay otras cosas: el desarrollo económico, la seguridad, la mirada más estratégica de por dónde crecer la ciudad, el ordenamiento urbano, la planificación de la ciudad, distintas cosas que, bueno, pudimos poner para poder tener había que recuperar el piso básico de un Estado que funcione y que no sea una estructura mafiosa al servicio de 2 o 3 personajes nefastos. Uh-huh. Y en ese camino también legitimarte vos como figura política. Además, vamos a decir que eras joven, el intendente más joven, ¿no? Uh-huh. En ese momento que tuvo Morón. Y pensando también en un contexto más amplio donde teníamos el menemismo a nivel nacional, y cómo era articular con los distritos locales, que tal vez hasta incluso algunos sostenían las mismas prácticas que se estaban dando en Morón. Era un contexto difícil, pero también, difícil primero con el gobierno, después con el gobierno de la Alianza mismo, lo de la Rúa, que fue un desastre. Teníamos mucha soledad en ese momento. Uh-huh. Después fuimos construyendo relaciones. Bueno, hoy es otra cosa, porque hubo transformaciones en todas las fuerzas políticas. Entonces hubo procesos distintos que impactaron, interpelaron y transformaron a todas las fuerzas políticas, y hubo renovaciones políticas también en distintos otros lugares. En ese momento teníamos un lugar de mucha soledad, con el gobierno de la Rúa a nivel nacional, una tragedia, y con Rucauf en la provincia, que también era una cosa. Entonces, sí, es cierto que en principio estábamos muy solos y solas, con un anclaje territorial, con la idea de priorizar obviamente lo local, y ahí arrancamos. Como decís vos, sí, por supuesto había que legitimarse, y había que, digamos, es difícil después de muchos años de frustración, de engaño, de traiciones, que te crean. Vos decís, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Bueno, sí, ya me lo dijeron 1000 veces. Entonces, hasta que no se empieza a hacer. Hasta que no se ve, hasta que no. Entonces decís, bueno, déjame mostrarte que sí. O sea, vamos a arrancar y vamos a ver cosas
de distintos tipos, ¿no? ¿Qué sé yo? Primero había que, las cloacas, que hablábamos recién, una estafa, bueno, había que salir de ese plan cloacal e iniciar una cosa nueva. Había que generar políticas activas de transparencia y terminar con los nichos de corrupción que podían existir o las mafias enquistadas en la estructura del Estado. Había que hacerlo y punto, concretamente. ¿Y te pasó tipo que tengas situaciones en las que alguien venga y te diga, un apriete, ¿no? Digo, que te digan, che, sí, esto no? En general nosotros llegamos sabiendo todo el mundo quiénes éramos, ¿no? O sea, entonces, en general esas cosas suceden, han sucedido, he tenido situaciones, pero la verdad es que en general todo el mundo sabe quién es quién. Entonces vos actuás, vas a hacer algo con otro o con otra, sabiendo quién es. Entonces a nosotros en general nadie, a ver, tuvimos situaciones de conflictividad, de hecho tuvimos 8 meses de conflicto en la municipalidad, los primeros 8 meses. Laboral. Conflicto de tensiones, porque vos desarmabas nichos de corrupción, porque desarmabas cosas del municipio, o en el Corralón, o acá o allá, pero en general todo el mundo sabía quién es quién. Entonces vos no, qué sé yo, nosotros veníamos a enfrentar las redes de corrupción, nadie se le iba a ocurrir a nosotros invitarnos a hacer ninguna otra cosa. Pero bueno, pudimos, pero no solamente en este tema, me parece que lo que logramos es poder recuperar cuestiones que hoy ya son parte de nuestra vida y se naturalizan, y está bien que así sea, pero bueno, todas las políticas sanitarias, todas las políticas de salud en los barrios, los centros de atención primaria, la urbanización del barrio Carlos Gardel, que eso es una cosa que para mí es una marca que me llevo para toda la vida, porque me parece que es una de las cosas más justas que pude hacer. La apertura de la Casa de la Memoria y de la Vida, que me parece es el primer centro clandestino de tortura de la dictadura recuperado en toda Latinoamérica. Lo abrimos el 1 de julio del 2000. Eso te iba a preguntar, ¿no? Una de las políticas más fuertes en términos de derechos humanos tiene que ver con eso, ¿no? La recuperación de la Casa de la Memoria, quizás en un contexto donde todavía la política de derechos humanos no estaba tan instalada. El valor para mí tiene que ver también con el momento donde lo hicimos, ¿no? Claro. Porque era una situación de una cosa innovadora, rupturista, novedosa. Sí, estabas en ese contexto, por eso digo, abrimos la Casa de la Memoria y de la Vida. Nosotros teníamos la idea de que sea la Casa de la Memoria, y Sarita Steinberg en ese momento cuando lo inauguramos dijo, y de la vida, y entonces le quedó Casa de la Memoria y de la Vida, que me parece perfecto porque expresa el concepto que nosotros creíamos, que era donde hubo muerte, donde hubo tortura, donde hubo todo eso, hoy hay vida, y la vida le gana a esa muerte. Entonces, que sea un lugar abierto de participación, de deporte, de la cultura y de ejercicio colectivo de la memoria para que nunca más nos suceda, y además también para que sirva en la búsqueda de verdad y justicia. Y de hecho el trabajo que hicimos ahí con el grupo de antropólogos y de arqueólogos sirvió para las pruebas, la condena a los principales actores de la Fuerza Aérea, que los condenaron como responsables del centro del circuito represivo de la zona oeste. Por lo tanto también tenía que ver con esa búsqueda de verdad y justicia. Pero digo, tiene que ver con el momento, qué sé yo. Nosotros abrimos, creo que la primera casa de Vivir Sin Violencia, la dirección de políticas de género, de derechos, y eso, claro, bueno, hoy por suerte eso se amplió, eso por suerte, eso es por suerte en realidad no, por la lucha de las compañeras, pero en ese momento, claro, eran cosas que marcaban ahí un faro innovador. Creo que hay varias marcas de la gestión y del equipo que logramos hacer esas cosas. Sí, y además, digo, pensar eso, es una respuesta a lo que fue la dictadura, pero también lo que fue la época de Rousselot, ¿no? Porque en esa casa era la casa de veraneo, ¿no? Era así la historia. Sí, una casa que se había tomado Rousselot, había construido ahí una casa como para descansar, mirar los pajaritos, qué sé yo. Estar ahí era una cosa tremenda. Bueno, en esa casa, que en realidad es la casa donde hoy funciona la Dirección de Derechos Humanos, porque la vieja mansión es lo que está demolida, que es la que nosotros recuperamos, pero esa casa donde está la Dirección de Derechos Humanos es la casa que se había construido Rousselot para él, qué sé yo. ¿Fuiste diputado? Fui diputado. Y también estuviste al frente de la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ahí me quiero detener porque creo que también fue uno de los momentos más álgidos en discusión, ¿no? De lo que es el sistema de comunicación en Argentina. ¿Cómo evaluás tu gestión y qué entendés que era necesario hacer en ese momento? A ver,
Primero, yo estoy orgulloso de haber sido convocado por Cristina para hacerme cargo del AFCA, de participar de su gobierno y de asumir esa responsabilidad que era, y yo creo que es, uno de los temas absolutamente más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Así que para mí es un orgullo que haber tomado esa tarea y además que haber sido convocado por Cristina. Yo creo que todo el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue importante, todo el proceso, todos los debates que se dieron durante 20 años del proceso de la Coalición para la Radiodifusión Democrática, los 20 puntos famosos, todo el debate que se dio de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, que debatieron y discutieron cómo salir del decreto de la dictadura y tener una ley de la democracia que regule, que piense el sistema de comunicación y que entienda la comunicación como un derecho y por lo tanto como algo que el Estado tiene que garantizar y no como una mercancía que el mercado tiene que regular. Así que yo reivindico todo ese proceso y creo que además ese debate fue enriquecedor, fue formativo, también interpeló a gran parte de la sociedad y construyó ideas novedosas en relación a lo que significa los medios de comunicación. Después, obviamente, un componente importante que es para poder democratizar la palabra y democratizar los medios, hay que regular la tenencia para que no haya tendencias monopólicas, posiciones dominantes, por lo tanto, limitar la tenencia para democratizar justamente la participación. Esos son los capítulos antimonopólicos de la ley, que son los que los grupos justamente concentrados de la comunicación cuestionaron. De hecho, el grupo Clarín, antes de que se trate la ley en el Congreso, presentó una medida cautelar para que no se trate, un disparate, porque bueno, puede decirle a los diputados, diputadas, los senadores, senadoras lo que tengan que discutir. Ese disparate no le salió y la ley se aprobó por mayoría, pero sí después permanentemente plantearon medidas cautelares mientras discutían la constitucionalidad de la ley. Y ya con la audiencia pública, estamos siendo muy, muy rápido, pero digo, con la audiencia pública en la Corte, yo ya estaba como presidente del AFCA, salió la constitucionalidad de punta a punta de la ley. Y ahí siguieron ellos con las presentaciones a la justicia y intentando trabar la aplicación. Ya no les quedaba más excusa, tenían que cumplirla. Presentaron un plan de adecuación voluntario, que era una gran mentira, una estafa, porque cuando decían que vendían, no vendían, cuando decían que se separaban, no se separaban, violando el espíritu de la ley, manteniendo los vínculos societarios en Argentina y en distintos lugares del mundo. Y por eso pasamos a la adecuación de oficio, que eso generó otra nueva presentación a la justicia, que lo frena, y además una denuncia penal a nosotros, por abuso de autoridad, en realidad un disparate, porque estábamos cumpliendo con la ley, donde el Partido Judicial ratifica eso, le da la razón a Manieto, y de hecho yo estoy condenado por haber querido cumplir la ley, por haber querido aplicar la ley, cuando tendrían que estar condenados quienes quieren evadirla. Hubo una fecha clave que fue el 7D. Bueno, por eso digo, pero todo eso fue frenado también por las medidas cautelares y por las acciones porque democratizar la comunicación también necesita democratizar la justicia para que los avances democratizadores que defina el Congreso no sean frenados por el Partido Judicial queriendo sostener los privilegios de las élites en nuestro país. Entonces ahí hay una cosa que la democracia necesita: democratizar la comunicación y democratizar la justicia, que haya justicia, porque si no, los avances, insisto, democratizadores del Parlamento se frenan en las instancias conservadoras del Partido Judicial, que tienen una suerte de estrategia para resguardar los intereses de las élites o los privilegios de las élites. Igual, más allá de esto, que tiene que ver con... Después vino Macri y derogó los aspectos antimonopólicos de la ley por decreto. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar esos artículos. Yo creo que nuestro gobierno tendría que tener una política más activa en relación a recuperar los artículos antimonopólicos de la ley. Más allá de este aspecto, que es fundamental, porque si no se democratiza la tenencia, eso lesiona la libertad de expresión, la pluralidad de voces, etcétera. Hay muchos otros aspectos de la ley que yo hago un balance altamente positivo también. Porque hay nuevas radios comunitarias, porque hay nuevas radios de pueblos, o medios de comunicación de pueblos originarios, de organizaciones comunitarias, de lugares de frontera, de zonas vulnerables, de escuelas, de universidades, de gobiernos municipales, de gobiernos provinciales. O sea, la ley generó también de cooperativas de comunicación, la ley generó también la apertura, no se llegó a hacer absolutamente todo lo que se planteaba, que eran los tercios en el mundo de la comunicación, pero hay un avance grande. Yo digo, para no evaluarlo solamente en ese aspecto antimonopólico, que es cierto que el Grupo Clarín, con la complicidad del Partido Judicial, lo frenó, el decreto de Macri lo ratifica, y yo creo que la democracia está en deuda para eso. Y además creo que todo el debate de la ley también mejoró otros aspectos que tienen que ver con
la percepción de nuestro pueblo sobre la comunicación. Yo digo, previo a la ley de servicio de comunicación audiovisual, en muchas casas prendían la tele, leían el diario o prendían la radio y creían que estaban escuchando la verdad. Y me parece que lo que rompió también esa lógica, quedó más claro en la sociedad, que cuando vos escuchás o lees o mirás la tele, por ejemplo, no estás escuchando, estás mirando una opinión que está atravesada por principios, por ideología, por convicciones, por intereses, y que entonces vos tenés que interpelarlo, cuestionarlo, ponerle un signo de pregunta a lo que escuchás, a lo que ves, y por eso necesitas nutrirte de otras cosas también para poder construir tu propia verdad o tu propia interpretación. La idea de que cuando que la tele te dice la verdad, me parece que ya está cuestionada, y parte de ese cuestionamiento tiene que ver también con el proceso de debate y de aplicación de la ley de servicio de comunicación. Pero digo, en ese momento no pensás decir, habría que haber hecho algo más drástico, ¿no? Todo lo que nosotros hicimos fue, lo que había que hacer para mí es... una medida más radical. Lo que tenés que hacer es, para mí, el problema central es que si vos todas las decisiones que tomes desde el Parlamento o del propio Ejecutivo van a ser frenadas por una justicia que está colonizada por los intereses económicos concentrados, es imposible. Porque todo lo que vos haces termina con una medida cautelar que dice que no puedes avanzar. Entonces, parece ser que ese partido judicial, colonizado por los intereses económicos, lo que dice es hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo y hasta dónde puede avanzar el Parlamento en democratizar la democracia. Entonces es un problema eso, seriamente es un problema, porque si vos discutís en el Parlamento algo y el señor que votó en contra perdió, se toma un taxi, va a la justicia, que no es justicia, presenta una medida cautelar y resuelve la elección que perdió con un reescrito, estamos en problema. Y esto es lo que nos pasó infinidad de veces, porque digamos, nosotros pasamos a la adecuación de oficio, que se aprobó en el directorio, adecuación de oficio. ¿Esto qué significa? Es el AFCA el que pone en concurso las licencias del Grupo Clarín, que teóricamente si vos sos el Grupo Clarín y de verdad tenés intención de cumplir con la ley, ni siquiera te tendría que preocupar, porque o lo vendas vos, o se concurse capaz en el concurso hasta capaz que conseguir más plata. Claro. Por lo tanto, lo que pasa es que era mentira, estaban mintiendo absolutamente. Y se presenta a la justicia y te frena. Lo más drástico que hubieses podido hacer, te duraba 15 minutos hasta que lleguen a la sede del partido judicial más cercana. Pero entonces, capaz que ibas a ser el que expropió. 10 minutos. Pero lo que digo es, no, a mí no me parece que es una carrera ver dónde quedaba mi heroísmo, sino cómo solucionábamos de verdad los problemas. Y de verdad es que teníamos eso, o sea, nosotros teníamos todas las decisiones que tomamos para poder avanzar en eso fueron, de hecho, yo tendría que haber quedado 2 años más de presidente del AFCA porque la ley dice que las presidencias son cruzadas con los mandatos de los presidentes. Bueno, de hecho eso, ¿no? ¿Cómo fue? Desalojaron con la gendarmería con un decreto de Macri y con una orden judicial de desalojo. El 24 de diciembre, linda Navidad casi que pasás ahí. Linda Navidad, y entonces presentábamos un escrito y entrábamos en un escrito según, entonces presentábamos una cosa, nos daban íbamos y volvíamos. Pero sí, nos desalojaron con la gendarmería, con decreto de Macri, desalojo con la policía, con orden judicial de desalojo, nosotros nos quedábamos ahí adentro diciéndole que además no podían clausurar la ley, no podían clausurar el edificio, vos tenías otras cosas aparte, tenías que controlar un montón de temas. Por eso me parece que yo creo que nosotros necesitamos recuperar el espíritu de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, creo que hay que recuperar los artículos antimonopólicos que Macri derogó por decreto, que hay que recuperarlos, y que hay que insistir con los procesos democratizadores de la comunicación para garantizar libertad de expresión, para garantizar que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no, las que mienten, las que no, todas, y eso me parece que es una deuda que tenemos todos, y que la democracia necesita. Y lo mismo con el tema del Poder Judicial. Porque, digamos, por otro lado también, además de la situación más grave, además de proteger los intereses de las élites y los privilegios de los grupos concentrados, por lo tanto, donde si la mayoría, en términos democráticos, construye una mirada de políticas democratizadoras, ellos lo frenan. Por lo tanto, eso es una actitud básicamente antidemocrática que lesiona la democracia y la voluntad popular. Pero además también usaron esa herramienta y lo siguen usando ahora para perseguir
para perseguir proyectos nacionales, populares, democráticos, para perseguir sus líderes y lideresas en el conjunto de la región, y en la Argentina lo vemos con mayor gravedad. La persecución a Cristina, la persecución, la estigmatización a ella, la persecución, el armado de causas, pero digo, en la Argentina, pero también digo con Correa en Ecuador, con Lula en Brasil, con Dilma en Brasil, con Evo lo hicieron, con Lugo en Paraguay, con todo el mundo. Entonces, bueno, y acá con mucho odio, bueno, porque persiguen a Cristina, porque claramente Cristina es el símbolo de lo que se puede hacer, es el símbolo de quien expresa la no domesticación de la política, ¿no? Esto que ellos quieren domesticar la política para que se siente en la mesa del poder, y Cristina expresa todo lo contrario. Y la persiguen por esa historia, la persiguen también por el presente, porque en el presente también da los debates necesarios de lo que tiene que hacer un gobierno popular para cumplir con las mayorías populares, y la persiguen porque genera esperanza de futuro. Nuevo Encuentro se define a sí misma como una fuerza política que surgió en plena crisis de representatividad que atravesó a Argentina a comienzos de este siglo, cuando aún no se avisoraba un proyecto nacional que contuviera y expresara los intereses de las mayorías populares. Nuevo Encuentro emergió de la confluencia de distintas tradiciones, experiencias y culturas políticas que hoy se sintetizan en una sola, el kirchnerismo. Las ciudades suenan. Esta locura que es el conurbano. Las historias viven. No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo. Suena Conurbano. Warning Radio. Hablas de Cristina y me voy a pensar al gobierno nacional, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves? Digo, Cristina da esos debates. ¿Alberto los da esos debates? Yo creo que nosotros primero hemos conformado una coalición muy amplia, que yo reivindico, creo que es correcto tener esa agrupación, tener esa coalición y constituir un espacio amplio, que hay distintos sectores, distintas miradas, hay matices, y que hay que generar los mecanismos necesarios para procesar en unidad esas diferencias y naturalizar los debates, que además genera una puja por el contenido, por el rumbo, por el sentido de la unidad, de la coalición, y eso está bien, como pasa en el Frente Amplio Uruguayo, que no es lo mismo, que no fue lo mismo cuando gobernaba Tabaré Vázquez, que gobernaba Pepe Mujica, o lo que podía pensar Astori u otros sectores del Frente Amplio. Entonces la coalición tiene diferencias, no hay ninguna duda, y nosotros tenemos una mirada crítica de nuestro gobierno en relación a que creemos, básicamente, para no aburrir con esto, pero digo, para sintetizarlo de alguna manera, que creemos que tiene que haber más autoridad del Estado y del gobierno para frenar la voracidad de los grupos económicos concentrados, que no tienen ningún problema en concentrar y tener rentabilidades altísimas a costa de que sus trabajadores estén bajo la línea de pobreza, que es lo que sucede hoy. Empresarios con altísima rentabilidad con trabajadores bajo la línea de pobreza. Entonces, digo, ahí hay un tema. Nosotros sí creemos que hay que tener políticas redistributivas más fuertes, más definidas. Y por otro lado, creemos que también la discusión con el acuerdo con el fondo, nosotros teníamos una opinión crítica porque creemos que ese acuerdo había que haberlo negociado de otra manera. Teníamos elementos para poder cuestionar esto, un préstamo que se dio rompiendo los estatutos del propio fondo, tuvo más un préstamo político que era para ayudar a Macri que para otra cosa, o para condicionar al futuro gobierno. Para vos gobierno. No hay que pagar la deuda. No, yo no digo eso, yo lo que digo es que se podía renegociar de otra manera, que teníamos que tener que era imposible, esto lo dijo Máximo, lo dijeron los diputados y diputadas que votaron en contra del acuerdo. Digo, hay que renegociar de otra manera, básicamente una negociación que implique un acuerdo que se pueda cumplir, además, que se pueda cumplir, que como decía Néstor, los muertos no pagan, o sea que tenés que, si querés que paguen, necesitamos un acuerdo que sea pagable, cumplible, y que no sea sobre la base del ajuste brutal de las necesidades de nuestro país. Entonces digo, tenemos discusiones, por supuesto. Fuimos muy críticos de Guzmán, muy críticos de Guzmán, como sector político dentro de la coalición, muy críticos de Guzmán. Y bueno, creemos que ahora la presencia de Massa ha permitido generar un proceso de mayor estabilidad y de empezar a navegar, pero a ese proceso de mayor estabilidad y de que podamos arrancar, hay que incorporarle con fuerza estas políticas redistributivas que permitan que el crecimiento económico que de verdad existe en la Argentina llegue al conjunto del país, llegue al conjunto de la familia, y no quede concentrado en 4 o 5
vivos. Entonces, la discusión sobre la inflación, sobre el control de los precios, digamos, cómo ayudar rápidamente a mejorar el poder adquisitivo del salario, por eso la discusión de la suma fija, una cantidad de cosas que tienen que ver con aportar. Este es nuestro gobierno, esta es nuestra coalición y queremos aportar, y obviamente lo que creemos es que necesitamos cumplir con ese mandato histórico que tiene que ver con los sectores populares y también cumplir con el mandato del 2019, que para eso vinimos. En un gobierno además que le ha pasado situaciones complejas, ¿no? Veníamos con la herencia macrista, después la pandemia, después la guerra, o sea que una situación difícil, y eso es absolutamente así. Pero bueno, me parece que hay que reforzar ahora, ya saliendo de la pandemia, ya en un proceso de crecimiento económico, reforzar las políticas redistributivas. ¿Y Morón cómo lo ves? Morón, todo este proceso también nosotros lo vivimos. Bueno, yo lo que veo es un muy buen gobierno. Tengo una altísima valoración de nuestro equipo y de Lucas. Creo que Lucas es un excelente intendente y además ha demostrado este último año más todavía, porque ha pasado la prueba de gobernar en una pandemia, de gobernar. El gobierno local es el gobierno de cercanía, es el gobierno más cercano a la gente, es la puerta de entrada del Estado, o sea, es el que tiene la percepción mayor, es el que está ahí en contacto. Entonces, no, yo tengo una profunda valoración, yo estoy muy contento, digamos, del equipo que conformó y de la conducción de Lucas en ese dispositivo y lo que Lucas puede generar en el distrito, conscientes de todo lo que falta, conscientes de lo que no se pudo hacer por la pandemia, conscientes de lo que no se pudo hacer por este contexto general que describíamos, conscientes de cómo impacta esta falta de políticas redistributivas nacionales también en el distrito. ¿Vos lo ves como candidato 2023? No tengo ninguna duda. Creo que se necesita que Lucas sea candidato, creo que además es el candidato natural, creo que Morón lo necesita, creo que el Frente de Todos lo necesita. Obviamente no es una discusión del presente, no está Lucas preocupado ahora ni ocupado en candidatura, está pensando en cómo consolidar lo que hizo y cómo cubrir, garantizar o incorporar lo que falta, lo que no se pudo hacer por la pandemia. Está con su cabeza permanentemente en la gestión y en resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas. Uh-huh. O sea, no estamos discutiendo candidaturas hoy, pero no tengo ninguna duda que Lucas es el mejor candidato, quien tiene que ser el candidato a intendente, y creo que eso además es natural también dentro del Frente de Todos, que podrá haber otras opiniones también y bienvenidas sean otras opiniones, pero yo creo que sí. Vos, a lo largo de toda esta charla fuimos recorriendo, ¿no? Fuiste diputado, estuviste en la AFCA, hoy estás en Acumar, uh-huh. Pero claramente seguís siendo una figura importante en este distrito, en Morón. Entre lo que fue tu gestión y la gestión actual, hubo un periodo del macrismo con Ramiro Tagliaferro. ¿Qué entendés que en ese momento falló o no se hizo y por eso se perdió el municipio? Me parece que fue una situación nacional, fue una ola nacional, se perdió la nación, la provincia, los municipios, o sea, no tiene que ver con lo local. Más, que me arriesgo a decir que si hubiese puesto en términos locales la discusión, no sé si era el mismo resultado. Me parece que es una cuestión nacional, que generó esa expectativa de que teóricamente venía a mejorar y a dar respuesta a cosas, cosa que quedó demostrado a los 4 años el desastre que hicieron. Por lo tanto, es el proceso neoliberal, por suerte, más corto de los últimos tiempos en Argentina, por suerte, porque claramente quedó demostrado qué eran y qué venían a hacer. Y ahora peor, porque ahora lo están diciendo brutalmente. El nuevo libro de Macri ya te dice directamente las barbaridades que quieren hacer si llegaran al gobierno, cosa que también creo que no va a suceder. Pero sí, bueno, fue ese proceso. Lo que sí está claro también que esos 4 años del macrismo en Morón a través de Tagliaferro, lo que demostró claramente es que la capacidad de destrucción, porque son 4 años donde se destruyó muchísimo, y es evidente entonces una frase hecha, pero que es así, que es más fácil destruir que construir. Nosotros veníamos construyendo durante años y años, recuperando la capacidad operativa, la capacidad de hacer del distrito, la capacidad de gestión, las políticas innovadoras, una cantidad de cosas, y en 4 años retrocedes muchísimo. Y Lucas tuvo que arrancar con esa herencia y con una deuda de 1.200 millones de pesos, tremenda, meses y meses sin pagar la recolección de residuos. A los pocos meses le toca la pandemia y después, bueno, las consecuencias generales, que más allá que sea de aplicación directa del distrito o responsabilidad directa de él, también te impactan, que es la situación económica, uh-huh. La situación nacional. Pero bueno, creo que una vez más Lucas ha demostrado su capacidad de gestión y rápidamente, pudiendo
después de haber tenido que poner la agenda principalmente en la pandemia, ahora pudiendo retomar el compromiso asumido y la agenda y el plan de gobierno que tenía pensado, parece que hoy claramente ya se empieza a notar un camino que nos hubiese gustado arrancar ese camino el 10 de diciembre del 2019 y no arrancar con la pandemia. Pero la pandemia era algo imprevisto, pero yo creo que justamente la buena gestión de Lucas también permitió que Morón sea ejemplo en el conjunto del país sobre cómo se abordó la pandemia. Fue el municipio con mayor rapidez, mayor porcentaje de aplicación de vacunas de todo el país. Entonces, eso demuestra también su capacidad de gestión. ¿Cómo ves el futuro? ¿O cómo te lo imaginas? No te voy a decir que te preocupa, sino cómo te lo imaginas. Yo soy, en general, yo soy optimista. Soy optimista y consciente de las dificultades. La Argentina, la provincia, el municipio, hay temas estructurales que hay que poder abordar. Yo creo que necesitamos un proyecto nacional, popular, por varios años gobernando la Argentina para modificar estructuralmente lo que hay que modificar y construir una nueva matriz productiva y distributiva más justa de crecimiento con inclusión. Y eso es un debate profundo, es una cuestión también cultural, pero además son maquinarias que hay que poner en marcha y que llevan su tiempo también. Pero en el conurbano, en la provincia, el sufrimiento de nuestro pueblo está muy, muy latente. Entonces, eso es lo que te duele permanentemente, lo que te atraviesa permanentemente, y al mismo tiempo es también lo que te hace levantar a la mañana con mucha fuerza para cambiarlo. Del lugar donde te toque, cada uno del lugar que me toca. Hoy estoy en Acumar, y también son 14 municipios en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde hay situaciones también sociales y económicas difíciles. Me parece que pero necesitamos proyectos nacionales y populares que por varios años puedan construir esa matriz productiva y distributiva más justa, insisto. Tu compañera Mónica Macha, tu hija Camila, mi nieto Rocco. Tu nieto Rocco, militantes del feminismo. ¿Cómo te atraviesa eso a vos? Lo compartí toda la vida, ¿no? ¿O cómo inciden ellas en vos? No, pero inciden muchísimo, pero no más allá del feminismo, inciden porque hemos construido la vida juntos y juntas. Y con Mónica compartimos nuestra vida hace 32 años, un montón. Y fuimos construyendo juntos una vida, una familia, la militancia, de lo que somos, lo que construimos, lo que soñamos, lo que pensamos. Somos muy compañeros en eso. Y seguramente nos influimos, no hay ninguna duda, entre todos. Después cada uno en sus temas que influye más o creo que Mónica marcó un camino también en nuestra fuerza política, marcó un camino acá en Morón, habiendo sido pioneros y pioneras sobre un tema de un montón de políticas que cuando ella estaba en la gestión también. Y hoy es claramente una de las referentes, yo creo, más importante que tiene la Argentina en materia de transfeminismo, como militante, como diputada nacional, como presidenta de la comisión. Y eso obviamente entra también en lo personal, en la familia, en la casa, la formación, todo. En la casa, en la vida nuestra. Yo me considero feminista, no significa que no tenga todavía seguramente que hacer procesos de construcción como todos los varones, pero digo, y obviamente para Camila ya es más natural todo. Para Camila es más natural todos esos debates, esas discusiones, esas cosas, y yo creo que para Rocco va a ser mucho más todavía. O sea que Rocco va a ser, por lo menos en esos aspectos, va a ser mucho más feliz que todos nosotros y nosotras. En otros espero que también, porque hay algunas otras cosas que el mundo se deteriora, no mejora. Por ejemplo, en la distribución de la riqueza y en la obscena concentración que tiene. Pero en estos juegos ojalá podamos ir construyendo sociedades más igualitarias y en definitiva donde podamos vivir con mayor felicidad, que de eso se trata. ¿Sos un habitante del conurbano? Sí, soy un habitante del conurbano. Me defino, no sé si me define solamente el conurbano, pero seguramente parte de lo que me define es vivir en el conurbano, militar en el conurbano, ser del conurbano, ser de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te enorgullece del conurbano?
Esto que yo te decía al principio, me parece que, me parece que eso es un lugar que primero tiene que ver con estas cuestiones personales, pero además también en términos políticos, sociales, históricos, me parece que el conurbano tiene un peso en la historia de este país. Tiene ese lugar, como te decía, esa potencia también plebeya de ruptura y de cosas cercanos al 17 de octubre, es ese conurbano que cruzaba también el riachuelo, por ejemplo. Asociando lo del riachuelo y asociando el conurbano, pero digo, me parece que es el lugar que elegí vivir, obviamente, y sí, es un lugar que no dejaría. ¿Y a qué suena el conurbano? Según que a algunos les debe sonar mal, pero a mí me suena divino, no sé, a mí me suena bárbaro, y me parece que suena eso. A mí, también se mezclan con estas cuestiones personales, como decías vos. Bueno, a mí me suena mi vida, mi historia, mi militancia, mi todo en el conurbano. Y me parece que en términos también sociales, políticos, sociales, me parece que es ese lugar donde, asociado a lo popular que emerge y que tiene que tomar la palabra con más fuerza todavía para poder construir un país mejor. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Un placer charlar con vos. El placer es mío, gracias. Suena Conurbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.